Mensaje. Números. Capítulo 1. 1. Y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: 2. Tomad la lista de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Develación. El desierto es la vida misma, llena de pruebas y soledad interior. El tabernáculo del testimonio es el corazón del iniciado, donde Dios se revela. El segundo año simboliza la segunda etapa del trabajo iniciático. Después de salir de Egipto, la esclavitud psicológica, el alma comienza a organizar sus fuerzas en el camino. Contar a los hijos de Israel es un trabajo de autoobservación. Los nombres son los diversos yoes psicológicos que deben ser conocidos y contados. Las familias y casas de los padres son las raíces kármicas y hereditarias que cargamos. Cada varón por su cabeza representa cada centro de la máquina humana que debe ser estudiado con rigor. Mensaje. 3 de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. 4. Y estarán con vosotros varones de cada tribu, cada uno cabeza de la casa de sus padres. Develación. La guerra es la lucha contra sí mismos, la batalla contra los yoes. Solo los mayores de 20 años, es decir, los que ya poseen madurez psicológica, pueden combatir en esta guerra santa. Aarón simboliza el sacerdote interior, la parte del ser que guía en la obra. Cada tribu representa una virtud, una fuerza del ser. Cada cabeza de tribu es una parte autónoma y autoconsciente del íntimo que participa en el trabajo interior del iniciado. Mensaje. 5. Y estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur hijo de Sedeur. 6 de Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai. 7 de Judá, Naasón hijo de Aminadab. 8 de Isaacar, Natanael hijo de Zuar. 9 de Zabulón, Eliab hijo de Elón. 10 de los hijos de José. De Efraín, Elisama hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur. 11 de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni. 12 de Dan, Aiezer hijo de Amisadai. 13 de Aser, Pagiel hijo de Ocrán. 14 de Gad, Eliasaf hijo de Deuel. 15 de Neftalí, Ahira hijo de Enán. Develación. Los nombres propios de los jefes de tribus no son casuales. Cada uno encierra claves esotéricas y jerarquías internas del ser. Representan a los distintos principios divinos que ayudan en la gran obra. Rubén, la visión interna. Simeón, la obediencia a la palabra. Judá, la fuerza del león solar. Isaacar, el estudio y la sabiduría. Zabulón, la victoria en las pruebas. Efraín y Manasés, las dos polaridades de José, que simboliza la castidad. Benjamín, la fuerza de la derecha. Dan, el juicio. Aser, la felicidad espiritual. Gad, la lucha contra los demonios interiores. Neftalí, la rapidez en el camino. Mensaje. 16. Estos eran los nombrados de la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Develación. Los príncipes son las partes superiores del ser, los capitanes internos que guían las huestes del alma. Los millares de Israel representan las múltiples potencias del ser en el microcosmos hombre. El iniciado debe aprender a escuchar a esos príncipes interiores que lo guían en su camino hacia la liberación. Mensaje. 17. Tomó, pues, Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres. 18. Y juntaron a toda la congregación en el primero del mes segundo, y fueron reunidos por sus linajes, por las casas de sus padres, según la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, por sus cabezas. Develación. Moisés representa la voluntad iluminada y Aarón el verbo sagrado. Ellos toman a los varones designados, es decir, a las partes del ser que ya fueron reconocidas por su verdadero nombre. El nombre en la Biblia siempre significa misión, vibración íntima del ser. El primero del mes segundo señala el inicio de una nueva etapa de purificación. Los linajes y casas de los padres son las raíces kármicas que nos atan, los legados psicológicos de la raza y de la familia. Contar por nombres y cabezas significa reconocer uno a uno los elementos internos, clasificarlos y darle su lugar en el trabajo de autorrealización. Mensaje. 19. Como el Señor lo había mandado a Moisés, y los contó en el desierto de Sinaí. 20. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por sus cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 21. Los contados de ellos, de la tribu de Rubén, fueron 46.500. Develación. La orden del Señor implica obediencia absoluta al ser. Contar en el desierto de Sinaí significa que este inventario psicológico se realiza en soledad interior, en medio de pruebas y desolaciones espirituales. Solo allí se mide el alma con fidelidad.
Rubén, el primogénito, representa la visión espiritual, la primera fuerza nacida en el alma que busca la verdad. Sus descendientes son las múltiples manifestaciones de esa visión en la vida práctica. El número 46.500 no es literal. En la cábala los números encierran vibraciones. El 40 alude a la prueba, el 6 a la tentación, el 5 a la ley y el 0 a lo eterno. Es la lucha de la visión espiritual contra las pruebas del desierto. Mensaje. 22 de los hijos de Simeón, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, los contados de él, conforme a la cuenta de los nombres por sus cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 23 los contados de ellos, de la tribu de Simeón, 59.300. Develación. Simeón simboliza la obediencia a la voz interior, al logos. El número de sus combatientes, 59,300, refleja la abundancia de fuerzas que se requieren para aprender a escuchar la palabra en medio del bullicio del mundo. El 9 marca la iniciación, el 3 la perfección de la obra y el 5 la ley. Obedecer a Dios es entrar en la matemática del espíritu. Mensaje. 24 de los hijos de Gad, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 25 los contados de ellos, de la tribu de Gad, 45.650. Develación. Gad significa lucha o ejército. Representa la fuerza marcial del alma, el poder para combatir contra los demonios interiores. Sus cifras, 45,650, indican que el combate es largo. El 4 y 5 señalan la ley y el karma. El 6, la tentación. El 5 final, el triunfo mediante la disciplina. Mensaje. 26 de los hijos de Judá, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 27 los contados de ellos, de la tribu de Judá, 74.600. Develación. Judá es el león de la tribu, símbolo de la fuerza solar, del Cristo íntimo. Su número, 74,600, revela poder espiritual. El 7 es el triunfo del espíritu, el 4 la ley, el 6 la tentación y el 0 lo eterno. Judá es el principio crístico que sostiene la obra y da la victoria final. Mensaje. 28 de los hijos de Isacar, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Develación. Isacar es el símbolo del estudio, la ciencia interior, la sabiduría aplicada a la vida. Sus generaciones son las múltiples inteligencias que se despiertan en el iniciado. Los de 20 años arriba que salen a la guerra son los que emplean el conocimiento gnóstico para luchar contra la ignorancia del ego. Mensaje. 29 los contados de ellos, de la tribu de Isacar, 54.400. Develación. Isacar representa el estudio, la disciplina interior y la visión clara de las leyes divinas. Sus 54.400 indican la necesidad de equilibrar el conocimiento, 5, la estabilidad, 4, y la pureza de los 4 elementos del alma, 400, para sostener la guerra interior contra el ego. Mensaje. 30 de los hijos de Zabulón, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 31 los contados de ellos, de la tribu de Zabulón, 57.400. Develación. Zabulón simboliza la victoria en las pruebas y la expansión espiritual hacia la vida práctica. Sus 57.400 revelan la fuerza de la ley, 5, unida al triunfo del espíritu, 7, manifestada en las 4 direcciones del alma, 400. El iniciado que se apoya en Zabulón no se deja vencer por las dificultades. Mensaje. 32 de los hijos de José, de los hijos de Efraín, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 33 los contados de ellos, de la tribu de Efraín, 40.500. Develación. Efraín es símbolo de la fuerza espiritual fecunda, el poder de multiplicación interior que proviene de la castidad. Sus 40.500 expresan la prueba, 40, la eternidad, 000, y la ley, 5. Esta tribu enseña a convertir las pruebas en crecimiento espiritual. Mensaje. 34 de los hijos de Manasés, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 35 los contados de ellos, de la tribu de Manasés, 32.200. Develación.
Manasés representa el olvido de lo mundano y la memoria espiritual, la capacidad de superar el pasado. Sus 32.200 marcan la dualidad, 2, sostenida por la Trinidad, 3, en la ley del karma, 2, siempre multiplicada por la infinitud del alma, 0, 0, 0. Mensaje. 36 de los hijos de Benjamín, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 37 los contados de ellos, de la tribu de Benjamín, 35.400. Develación. Benjamín es la fuerza de la derecha, símbolo de la columna de la misericordia en el árbol de la vida. Sus 35.400 muestran la unión de la Trinidad, 3, la ley, 5, y la firmeza de la cruz de los 4 elementos, 400. Esta tribu manifiesta la energía de protección del ser. Mensaje. 38 de los hijos de Dan, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 39 los contados de ellos, de la tribu de Dan, 62.700. Develación. Dan es el juicio, la balanza de la justicia divina. Sus 62.700 reflejan la ley del karma, 6 más 2 igual 8, el equilibrio, y el número 7, que siempre marca triunfo o derrota espiritual. Dan recuerda que nadie puede escapar de sus obras. Cada acción se pesa en la balanza de Dios. Mensaje. 40 de los hijos de Aser, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 41 los contados de ellos, de la tribu de Aser, 41.500. Develación. Aser significa felicidad, plenitud espiritual. Su número, 41,500, alude al desierto de las pruebas, 40, sostenido por la unidad con Dios, 1, y por la ley, 5. La verdadera felicidad no es del mundo, sino del alma unida al ser. Mensaje. 42 de los hijos de Neftalí, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. 43 los contados de ellos, de la tribu de Neftalí, 53.400. Develación. Neftalí simboliza la rapidez espiritual, la agilidad del alma para ascender. Sus 53.400 encierran la ley, 5, la Trinidad, 3, y la fuerza de los 4 elementos, 400. Es la prontitud del iniciado para responder al llamado del ser. Mensaje. 44 estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón y los 12 varones príncipes de Israel, un varón por cada casa de sus padres. Develación. Los 12 príncipes son las 12 potencias zodiacales, las 12 partes fundamentales del ser, los 12 apóstoles interiores. Moisés y Aarón, voluntad y palabra, realizan el censo esotérico porque solo mediante el trabajo consciente y la magia sexual se despiertan las 12 fuerzas que habitan en cada hombre. Mensaje. 45 y fueron todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. 46 fueron todos los contados 603.550. Develación. El número total, 603,550, no es casual, es simbólico. Representa la totalidad de las fuerzas internas del hombre que deben ser ordenadas para la gran guerra contra el ego. El 6 indica la tentación, el 3 la perfección de la obra, el 5 la ley, y el 50 la ascensión del alma en el jubileo. Todo el pueblo de Israel son los principios del ser reunidos en el microcosmos hombre. Mensaje. 47 pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. 48 porque habló el Señor a Moisés, diciendo. 49 solamente, no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Develación. Los levitas simbolizan la energía sacerdotal, la transmutación sexual, el poder místico que sostiene el tabernáculo interior. Ellos no se cuentan entre los guerreros comunes, porque pertenecen a una función superior. Servir directamente al santuario del espíritu. El ser mismo ordena que los levitas no sean contados en el censo de la guerra, porque su tarea no es combatir como las demás tribus, sino custodiar lo sagrado. Representan la parte del ser que mantiene la pureza del fuego sexual. Mensaje. 50 mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus vasos, y sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él, y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. 51 y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, morirá.
Develación. El tabernáculo es el alma misma. Los vasos son los centros magnéticos y chakras del cuerpo sutil. Los levitas son las fuerzas sexuales sublimes que custodian estos misterios. Su deber es armar y desarmar el santuario. Es decir, sostener la vida espiritual en vigilia y sueño, en nacimiento y muerte. El extraño es el profano, el ego, aquel que intenta tocar los misterios sin pureza. Morirá espiritualmente, porque los misterios de Dios son fuego devorador para el que no ha muerto en sí mismo. Mensaje. 52 Y los hijos de Israel asentarán sus tiendas cada uno en su escuadrón, y cada uno junto a su bandera, por sus cuadrillas. 53 Mas los levitas asentarán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Develación. Cada tribu, cada fuerza del ser, debe estar en su lugar, en orden, junto a su estandarte interior. Los levitas rodean el tabernáculo. Las fuerzas sexuales transmutadas protegen el corazón del iniciado. Sin esta guardia sagrada, vendría la ira, es decir, la caída en el abismo. Mensaje. 54 E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés. Así lo hicieron. Develación. La obediencia es la clave. El trabajo interno requiere disciplina y fidelidad a la voz del ser. La congregación que obedece progresa. El alma que obedece avanza en el camino. Mensaje. Capítulo 2. 1 Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: 2 Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Develación. El campamento es el mapa del alma. Cada fuerza del ser tiene un lugar específico alrededor del centro sagrado. El tabernáculo. Las banderas son símbolos zodiacales, signos internos que orientan a cada parte del ser en la gran obra. Mensaje. 3 Estos acamparán al levante, al oriente. La bandera del ejército de Judá, por sus escuadrones. Y el príncipe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab. 4 Su oeste, con los contados de ellos, 74.600. Develación. El oriente es el lugar del sol naciente, símbolo del Cristo. Por eso Judá, el león solar, acampa allí con su oeste. Naasón, cuyo nombre significa adivinación o augurio, es el iniciado que presiente la venida del Mesías íntimo. Su número, 74,600, refleja la victoria del Espíritu, 7, la ley, 4, la tentación, 6, y lo eterno, 0. Judá en Oriente indica que la obra interior comienza siempre invocando al Cristo Sol. Mensaje. 5 Junto a él acamparán los de la tribu de Isacar, y el príncipe de los hijos de Isacar, Natanael hijo de Zuar. 6 Su oeste, con sus contados, 54.400. Develación. Isacar representa a la ciencia oculta, la sabiduría interna que guía al alma en su peregrinar. Natanael, don de Dios, simboliza la luz intelectual del Espíritu Santo, mientras que Zuar, pequeño, nos recuerda que la verdadera sabiduría nace de la humildad interior. El número revela la organización de las fuerzas anímicas. El 4 domina en este cómputo, señalando el trabajo en los 4 cuerpos del hombre, físico, vital, astral y mental, que deben marchar bajo disciplina espiritual. Mensaje. 7 Y la tribu de Zabulón, y el príncipe de los hijos de Zabulón, Eliab hijo de Elón. 8 Su oeste, con sus contados, 57.400. Develación. Zabulón es el símbolo del comercio espiritual, del intercambio entre lo humano y lo divino. Eliab significa Dios es Padre, lo cual indica dependencia del ser. Elón, fuerte, apunta a la energía creadora, fundamento del verdadero poder. Aquí predomina el 7, que es el sello del espíritu, la ley del septenario. Es la perfección en los mundos internos que se alcanza cuando el discípulo comercia sabiamente con su energía creadora. Mensaje. 9 Todos los contados en el ejército de Judá, 186.400, por sus escuadrones, irán delante. 10 La bandera del ejército de Rubén al mediodía, por sus escuadrones. Y el príncipe de los hijos de Rubén, Elisur hijo de Sedeur. Develación. Judá, la tribu del león, representa la fuerza solar del Cristo íntimo. Sus grandes números muestran la preeminencia de la energía crística que abre camino a todas las demás tribus. El Cristo va siempre delante en la marcha del alma. Rubén, el primogénito, encarna la fuerza de la vida y la pasión transmutada. El mediodía es el cenit solar, la plenitud de la conciencia. Elisur significa mi Dios es roca, estabilidad espiritual. Sedeur indica orden, la disciplina del ser. Mensaje. 11 Su oeste, con sus contados, 46.500. 12 Y acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el príncipe de los hijos de Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai.
Develación. El número señala equilibrio, el 6, bajo la cruz de los 4. El 500 alude a un ciclo de purificación, un estado de prueba antes de alcanzar mayores grados de conciencia. Simeón significa el que escucha, simboliza al discípulo que oye la voz interior. Selumiel, paz de Dios, enseña que la verdadera escucha trae serenidad. Zurisadai, mi roca es el Todopoderoso, recuerda que la fuerza viene de lo alto. Mensaje. 13. Su hueste, con los contados de ellos, 59.300. 14. Y la tribu de Gad, y el príncipe de los hijos de Gad, Eliasaf hijo de Reuel. Develación. El 9 resalta, número de la iniciación, del nacimiento espiritual. La hueste de Simeón señala que escuchar la voz del ser conduce a nuevas etapas de gestación interior. Gad significa fortuna o tropa, simbolizando la fuerza combativa del alma. Eliasaf, Dios ha añadido, muestra que el poder proviene de lo divino. Reuel, amigo de Dios, enseña que la lucha justa nos acerca a la amistad con lo eterno. Mensaje. 15. Su hueste, con los contados de ellos, 45.650. 16. Todos los contados en el ejército de Rubén, 151.450, por sus escuadrones. Irán los segundos. Develación. El 5 aparece aquí como la ley, el equilibrio de las 5 iniciaciones mayores. El 6 vuelve a recordar la necesidad de armonía y dominio de la pasión. Rubén no va primero, aunque es primogénito. Ello indica que la fuerza vital por sí sola no es suficiente. Necesita ser guiada por el Cristo, Judá. Su posición segunda representa la subordinación del instinto a la luz crística. Mensaje. 17. Luego irá el tabernáculo del testimonio, el campamento de los levitas en medio de los ejércitos. De la manera que asientan el campamento, así caminarán, cada uno en su lugar, junto a sus banderas. 18. La bandera del ejército de Efraín por sus escuadrones, al occidente, y el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama hijo de Amiud. Develación. El tabernáculo en el centro simboliza al ser en el corazón del hombre, rodeado por las fuerzas anímicas. Los levitas son los servidores del espíritu, los que guardan el templo interior. El orden del campamento es el orden del cosmos reflejado en el microcosmos humano. Efraín, fructífero, representa el fruto del trabajo esotérico. El occidente, donde se oculta el sol, indica el misterio de la muerte y la resurrección. Elisama, Dios ha escuchado, y Amiud, pueblo de gloria, señalan la bendición del Padre a quienes fructifican en el Espíritu. Mensaje. 19. Su hueste, con los contados de ellos, 40.500. 20. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur. Develación. El número muestra la estabilidad de los 4 cuerpos y la iniciación, 5. Es el ejército de quienes fructifican en la hora del ser. Manasés significa olvido, el desprendimiento de lo inferior para avanzar en lo superior. Gamaliel, Dios es mi recompensa, revela la gracia divina. Pedasur, la roca redimida, recuerda que el alma purificada es fundamento de la obra. Mensaje. 21. Su hueste, con los contados de ellos, 32.200. 22. Y la tribu de Benjamín, y el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni. Develación. El 3 es el espíritu, el 2 es la dualidad redimida, y juntos conforman el equilibrio de la obra interna. Benjamín, hijo de la diestra, representa al alma que se vuelve instrumento del Cristo. Abidán significa mi padre es juez, aludiendo a la justicia divina. Gedeoni, cortador, recuerda el sacrificio y la renuncia como medios de purificación. Mensaje. 23. Su hueste, con los contados de ellos, 35.400. 24. Todos los contados en el ejército de Efraín, 108.100, por sus escuadrones. Irán los terceros. Develación. Aquí el número 5 vuelve a manifestar la ley, reforzada por el 3 y el 4, que representan espíritu y materia. Es la unión equilibrada que sostiene al hijo de la diestra. Efraín marcha en tercer lugar, simbolizando la tercera fuerza, el Espíritu Santo que engendra frutos en el alma. Sus números indican plenitud, el 8, y perfección, el 100, revelando que el fruto es la culminación de la obra espiritual. Mensaje. 25. La bandera del ejército de Dan estará al aquilón, por sus escuadrones, y el príncipe de los hijos de Dan, Ahizer hijo de Amisadai. 26. Su hueste, con los contados de ellos, 62.700. Develación. Dan, que significa juez, representa la justicia divina que se coloca al norte, Aquilón, región de las tinieblas y pruebas. Allí, el alma es confrontada con el karma. Ahizer, hermano de ayuda, nos recuerda que incluso en el juicio la misericordia divina asiste. Amisadai, mi pueblo es el Todopoderoso, indica que la verdadera pertenencia del alma es a Dios.
El número 6 refleja la obra en el sexto mandamiento. Transmutar la energía sexual. El 2 es la polaridad, que debe armonizarse. El 700 es símbolo de perfección en lo espiritual. Dan exige equilibrio de polaridades bajo la ley. Mensaje. 27 Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel hijo de Ocrán. 28 Su hueste, con los contados de ellos, 41.500. Develación. Aser significa dichoso o bendito. Es la felicidad que surge al cumplir la ley. Pagiel, intervención de Dios, revela que la dicha proviene del auxilio divino. Ocrán, angustia, nos muestra que la bendición siempre se gesta tras la prueba. El 4 representa los elementos. El 1 la unidad del ser. El 500 denota pruebas kármicas. Así, la tribu de Aser enseña que la bienaventuranza surge al unificar los elementos en la disciplina espiritual. Mensaje. 29 Y la tribu de Neftalí, y el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira hijo de Enán. 30 Su hueste, con los contados de ellos, 53.400. Develación. Neftalí significa mi lucha. Representa el combate interno contra el ego. Ahira, hermano del mal, recuerda que la sombra interna debe enfrentarse. Enán, fuente de gracia, enseña que del combate nace la gracia divina. Aquí resalta el 5, la ley, el 3, la triada divina, y el 4, la cruz. La lucha de Neftalí es dura, pero cuando el hombre se ciñe a la ley y a la cruz, fructifica en lo divino. Mensaje. 31 Todos los contados en el ejército de Dan, 157.600. Irán los postreros tras sus banderas. 32 Estos son los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres. Todos los contados por ejércitos, por sus escuadrones, 603.550. Develación. Dan marcha al final porque el juicio llega siempre al término de la vida y de la obra. Su número refleja plenitud kármica, el 7. Ir postrero significa que la justicia cierra el ciclo, pues nadie escapa a la ley. El total expresa la suma de las fuerzas anímicas de Israel, el alma humana. 603.550 refleja que cada parte del ser humano debe estar integrada en el ejército del espíritu. Es el hombre total, ordenado según Dios. Mensaje. 33 Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como el Señor lo mandó a Moisés. 34 E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor mandó a Moisés. Así asentaron el campamento por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Develación. Los levitas simbolizan la energía sacerdotal, el fuego sagrado reservado. No se cuenta con las fuerzas comunes porque ellos encarnan lo santo, lo que no puede profanarse ni mezclarse con lo mundano. El campamento ordenado es el microcosmos del hombre, cada centro y fuerza en su sitio. La obediencia a Moisés, el alma iluminada, permite que la marcha sea armónica y que el ser gobierne. Mensaje. Capítulo 3. 1 Y estas son las generaciones de Aarón y de Moisés, desde que el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí. 2 Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. Develación. Las generaciones de Aarón y Moisés son las emanaciones del sacerdocio y de la ley espiritual. El monte Sinaí representa la conciencia elevada, donde la palabra de Dios se manifiesta al alma. Los hijos de Aarón simbolizan las distintas fuerzas del sacerdocio. Nadab, generoso, y Abiú, mi padre es él, encarnan la ofrenda pura y la filiación divina. Eleazar, Dios ha ayudado, y Itamar, palmera recta, representan el sostén de la obra y la firmeza espiritual. Mensaje. 3 Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, cuyas manos él llenó para administrar el sacerdocio. 4 Mas Nadab y Abiú murieron delante del Señor, cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor, en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Develación. Ungido significa consagrados por el fuego del Espíritu Santo. Llenar las manos simboliza recibir el poder sacerdotal, es decir, la autoridad interior para manejar las energías divinas y servir al ser. El fuego extraño es la energía sexual mal utilizada, fuera de la ley. Por esa razón Nadab y Abiú perecen, porque el fuego mal dirigido destruye. No dejaron descendencia porque lo profano no puede engendrar lo divino. Eleazar e Itamar continúan el sacerdocio, mostrando que solo la rectitud y el auxilio divino sostienen la obra sagrada. Mensaje. 5 Y el Señor habló a Moisés, diciendo: 6 Haz venir a la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le ministren. Develación. La voz interior del ser instruye constantemente al alma iluminada, Moisés.
La tribu de Leví representa la energía transmutada y sublimada, la que sirve directamente al sacerdocio interior, a Aarón. El hombre debe reunir sus fuerzas levíticas, es decir, su energía sexual transformada, para que sostengan el altar del corazón. Mensaje 7. Y guarden el mandamiento de él, y el mandamiento de toda la congregación delante del tabernáculo del testimonio, para que ministren en el servicio del tabernáculo. 8. Y guarden todas las alhajas del tabernáculo del testimonio, y la guarda de los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Develación. El mandamiento que los levitas deben guardar no es una ley externa, sino la disciplina interior de la energía creadora. El tabernáculo del testimonio es el corazón del iniciado, donde mora la presencia divina. Los levitas, como fuerza sexual sublimada, sostienen ese templo vivo con su servicio sagrado. Las alhajas son los arcanos, los secretos de la sabiduría oculta. Guardarlos significa protegerlos del profano. El servicio de los levitas es custodiar el misterio y mantener la energía en estado de pureza para beneficio de toda la congregación interior del alma. Mensaje 9. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que guarden su sacerdocio. Y el extraño que se acercare, morirá. Develación. Los levitas son las fuerzas que se entregan totalmente al sacerdocio interior, a Aarón y sus hijos. Esto enseña que la energía transmutada pertenece al ser y no al ego. Se da por entero al altar, no a los deseos del mundo. El sacerdocio pertenece al alma iniciada. El extraño es el ego, el profano, el que pretende acercarse sin haber purificado sus pasiones. Si toca el fuego, perece. La advertencia señala que el misterio sexual es sagrado y no admite profanación. Mensaje 11. Habló además el Señor a Moisés, diciendo: 12. Aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz entre los hijos de Israel. Serán, pues, míos los levitas. Develación. La voz del ser, el íntimo, instruye a Moisés, la voluntad iluminada, con nuevas revelaciones sobre el orden interior. El primogénito simboliza la primera fuerza vital que se entrega a Dios. Al sustituir a los primogénitos, los levitas representan la energía creadora totalmente consagrada al ser. Son la porción sagrada de Israel, es decir, de nuestro propio microcosmos. Mensaje 13. Porque mío es todo primogénito. Desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán. Yo soy el Señor. 14. También habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: Develación. El primogénito es la primera fuerza del alma. La matanza en Egipto simboliza la destrucción de lo profano, de lo que nace de la carne y no del espíritu. Desde entonces, lo primero y más puro del hombre debe ser para Dios. Sus energías, sus pensamientos, sus obras. El Sinaí es la montaña de la conciencia superior. Allí, en el silencio del desierto interior, se escucha la voz de lo eterno. Mensaje 15. Cuenta los hijos de Leví por las casas de sus padres, por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. 16. Y Moisés los contó conforme a la palabra del Señor, como le fue mandado. Develación. El conteo de los levitas simboliza la organización de las fuerzas espirituales desde su nacimiento, un mes arriba. Se trata de registrar cada chispa de energía transmutada y consagrada al servicio de lo divino. La obediencia del iniciado a la voz interior asegura el orden espiritual. Nada puede hacerse fuera de la ley del ser. Mensaje 17. Y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, y Coat, y Merari. 18. Y los nombres de los hijos de Gersón, por sus familias, estos: Libni y Simei. Develación. Los tres hijos de Leví representan las tres funciones de la energía creadora. Gersón, la expulsión de lo impuro. Coat, la fuerza que sostiene el arca de la ley. Merari, la amargura de la disciplina y el sacrificio. Son tres aspectos de un mismo trabajo interno. Libni significa blanco, símbolo de pureza. Simei, obediencia. Los hijos de Gersón son las cualidades que limpian y purifican el alma. Pureza y escucha fiel a la ley. Mensaje 19. Y los hijos de Coat, por sus familias: Amram, Eizar, y Hebrón, y Uziel. 20. Y los hijos de Merari, por sus familias: Mali y Musi. Estas son las familias de Leví, por las casas de sus padres. Develación. Amram, pueblo exaltado, representa la elevación espiritual. Eizar, aceite, es la unción del fuego sexual transmutado. Hebrón, unión, simboliza la fraternidad interior del alma con el ser. Uziel, Dios es mi fuerza, enseña que toda fortaleza proviene del Eterno.
Merari, raíz de amargura, manifiesta la dureza de la disciplina. Sus hijos son Mali, enfermedad, indicando las purificaciones dolorosas. Musi, retirado, el recogimiento y sacrificio del iniciado. Ambos son aspectos del rigor necesario para conservar el sacerdocio interno. Mensaje. 21 de Gersón, la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. 22 los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos. Fueron 7500. Develación. Las familias de Gersón reafirman las virtudes de la pureza, Libni, y la obediencia, Simei. Estas cualidades sostienen el trabajo sacerdotal en el corazón del discípulo. El 7 es el número de la perfección espiritual. El 5 representa a la ley. Los gersonitas expresan la purificación que se logra por la ley dentro del septenario sagrado de la obra. Mensaje. 23 Las familias de Gersón asentarán sus tiendas a espaldas del tabernáculo, al occidente. 24 Y el príncipe de la casa del padre de los gersonitas, Eliasaf hijo de Lael. Develación. Asentarse al occidente, donde se oculta el sol, simboliza el servicio en el misterio de la muerte iniciática. Purificación, silencio y recogimiento. Los gersonitas guardan el tabernáculo desde la retaguardia, custodiando lo oculto. Eliasaf significa Dios ha añadido, lo cual señala que toda purificación trae bendiciones. Lael, perteneciente a Dios, enseña que todo lo que se purifica vuelve a su legítimo dueño. El ser. Mensaje. 25 La guarda de los hijos de Gersón, en el tabernáculo del testimonio, será el tabernáculo, y la tienda, y su cubierta, y el pabellón de la puerta del tabernáculo del testimonio. 26 Y las cortinas del atrio, y el pabellón de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Develación. Los gersonitas representan a las fuerzas encargadas de velar por la envoltura externa del templo. La tienda, las cortinas, las cubiertas. Esto enseña que en la vida espiritual es necesario custodiar las formas, los vehículos externos del alma, el cuerpo físico, el vital, el astral. Así como ellos cuidaban los velos, nosotros debemos cuidar la pureza de nuestros cuerpos para que puedan ser dignos receptáculos del espíritu. Aquí se profundiza en la misión de proteger los límites, los cercos sagrados. Las cortinas del atrio simbolizan la disciplina y la vigilancia sobre los sentidos. Sin la guarda de las puertas internas, el santuario del corazón sería profanado. Así, las cuerdas evocan los lazos de la voluntad que sostienen el templo interior frente a las pasiones del mundo. Mensaje. 27 Y de Coat, la familia amramítica, y la familia icearítica, y la familia hebronítica, y la familia ocielítica. Estas son las familias coatitas. 28 Por la cuenta de todos los varones de un mes arriba, eran 8600, que tenían la guarda del santuario. Develación. Los coatitas se asocian a lo más íntimo del santuario. En la psicología esotérica representan las fuerzas internas del alma que tienen contacto con los misterios mayores. No son guardianes de lo exterior, sino de lo interior, de lo que está tras el velo. El número indica plenitud y totalidad en el servicio interior. Los 8600 representan a las múltiples energías sutiles que sostienen al iniciado. Cada virtud, cada átomo de conciencia despierta es un coatita guardando el santuario íntimo. Mensaje. 29 Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al mediodía. 30 Y el príncipe de la casa del padre de las familias de Coat, Elizafán hijo de Uziel. Develación. El mediodía es símbolo de la luz plena, del sol en su cenit. Los coatitas, guardianes del misterio, se colocan allí donde la luz brilla con más fuerza, porque el santuario interior solo puede mantenerse con la radiación de la conciencia solar del Cristo íntimo. El príncipe representa la autoridad espiritual, la jefatura de la voluntad consciente. Elizafán, hijo de Uziel, simboliza el poder que dirige las fuerzas interiores hacia el servicio sagrado. No basta tener energía. Es necesario un orden espiritual que la conduzca. Mensaje. 31 Y a cargo de ellos estará el arca, y la mesa, y el candelero, y los altares, y los vasos del santuario con que ministran, y el velo, con todo su servicio. 32 Y el principal de los príncipes de los levitas será Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, prepósito de los que tienen la guarda del santuario. Develación. Los coatitas custodian lo más sagrado. El arca de la alianza, la unión con Dios, la mesa, el alimento espiritual, el candelero, la luz de la sabiduría, los altares, la transmutación, y el velo, los misterios ocultos. Estos son símbolos del trabajo esotérico del alma en la gran obra. Eleazar, como hijo de Aarón, representa la continuidad de la línea sacerdotal.
Simbólicamente, es la mente iluminada por la sabiduría sacerdotal la que debe regir a todos los que guardan el santuario. La inteligencia despierta se convierte en guía de las fuerzas espirituales. Mensaje 33 de Merari, la familia maalítica y la familia musítica. Estas son las familias de Merari. 34 y los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, fueron 6.200. Develación. Los meraritas simbolizan la solidez y la estructura. Ellos cuidaban lo pesado, lo firme. Columnas, basas, maderas. En lo interno, representan la estabilidad del templo interior, los cimientos inquebrantables de la fe y la disciplina. El número 6200 indica el esfuerzo ordenado y completo que sostiene la base del templo. La estabilidad espiritual no se logra con pocos esfuerzos, sino con innumerables actos de fidelidad y perseverancia. Mensaje 35 y el príncipe de la casa del padre de las familias de Merari, Zuriel hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo, al Aquilón. 36 y a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, y sus barras, y sus columnas, y sus basas, y todas sus alhajas, con todo su servicio. Develación. El norte, Aquilón, representa el lugar de la oscuridad, de lo oculto. Los meraritas se colocan allí para dar firmeza al templo en medio de las tinieblas. La estabilidad debe sostenerse incluso frente a las pruebas de la noche interior. Los meraritas custodian lo estructural. Las tablas, las barras, las columnas. Estas son símbolos de los principios eternos de la ley divina que sostienen el santuario. En el alma, son las leyes universales que sostienen la vida espiritual. Mensaje 37 y las columnas en derredor del atrio, y sus basas, y sus estacas, y sus cuerdas. 38 y los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo del testimonio al levante, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario por la guarda de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare, morirá. Develación. Nada queda fuera de la vigilancia. Cada columna, cada cuerda, representa una virtud, una disciplina, un precepto que mantiene erguido al templo del alma. Descuidar un detalle es arriesgar que todo el templo caiga. El oriente es el lugar del sol naciente, de la luz espiritual que nace en el corazón. Allí están Moisés, la voluntad iluminada, y Aarón con sus hijos, la palabra sagrada y su ministerio. Ellos custodian el acceso a la sabiduría. El extraño que se acerca y muere es el ego, el profano que intenta penetrar en lo sagrado sin estar purificado. Solo el iniciado legítimo puede entrar al santuario del alma. Mensaje 39 todos los contados de los levitas, que Moisés y Aarón conforme a la palabra del Señor contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22.000. 40 y el Señor dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y toma la cuenta de los nombres de ellos. Develación. Los 22.000 levitas representan los principios de la energía creadora ya consagrados al servicio divino. De un mes arriba significa que apenas nacida la vida, desde sus primeros instantes, debe encaminarse hacia la consagración interior. El número simbólico indica los átomos solares y lunares que deben ser redimidos y puestos al servicio del ser. El primogénito es la fuerza primera, el principio virgen y creador en cada alma. Contar los primogénitos es reconocer en nosotros las energías esenciales que no deben perderse en lo profano, sino encaminarse hacia lo divino. Los nombres son vibraciones, mantras internos, registros ocultos del alma. Mensaje 41 y tomarás a los levitas para mí, yo soy el Señor, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. 42 y contó Moisés, como el Señor le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Develación. Los levitas sustituyen a los primogénitos porque representan la sublimación consciente de las fuerzas sexuales. Los animales son las fuerzas instintivas que deben ser entregadas al altar, es decir, sacrificadas en el fuego transmutador. El iniciado debe realizar el conteo de sus principios interiores, esto es, hacer conciencia de sus fuerzas, talentos y valores anímicos. Este es el inventario de las riquezas espirituales. Mensaje 43 y todos los primogénitos varones, conforme a la cuenta de los nombres, de un mes arriba, conforme a su cuenta, fueron 22.273. 44 y habló el Señor a Moisés, diciendo: develación. La cifra revela que hay un excedente, una desarmonía que debe equilibrarse mediante el sacrificio. Todo exceso en lo humano debe ser redimido en lo divino. La voz interior del íntimo guía al profeta, recordándole que la ley debe cumplirse con precisión matemática y con misericordia. Mensaje
45 Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos. Yo soy el Señor. 46 Y por los rescates de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas. Develación. La vida sexual transmutada, los levitas, son propiedad de lo divino. Quien consagra sus energías creadoras al espíritu se convierte en verdadero sacerdote interno. El rescate significa que hay un precio kármico por saldar, una deuda espiritual. Los que exceden representan esas fuerzas que todavía no han sido sublimadas y requieren compensación. Mensaje. 47 Tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario tomarás. El ciclo tiene 20 geras. 48 Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero por los rescates de los que de ellos exceden. Develación. Los 5 ciclos son símbolo de los 5 centros de la máquina humana, intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, que deben ser purificados en el santuario interior. El ciclo del santuario es la medida de la justicia divina. Aarón, el sacerdote, representa al Cristo íntimo. Solo él puede recibir el rescate, la energía purificada y redimir el excedente de las fuerzas no consagradas. Mensaje. 49 Tomó, pues, Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. 50 Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel, en dinero, 1365 siclos, conforme al ciclo del santuario. 51 Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme al dicho del Señor, de la manera que el Señor había mandado a Moisés. Develación. El maestro interior, Moisés, administra sabiamente las energías, entregando a lo divino lo que corresponde y rescatando las fuerzas perdidas. La cifra 1365 encierra claves cabalísticas. 1 más 3 más 6 más 5 igual 15, que reduce al 6, el arcano del enamorado, símbolo de la lucha entre el amor profano y el amor divino. El precio es el trabajo en la alquimia y la definición entre lo superior y lo inferior. El iniciado debe entregar todas sus conquistas, fuerzas y méritos al Cristo íntimo. Nada es del ego, todo debe ser ofrecido a lo divino. Mensaje. Capítulo 4. 1 Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: 2 Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, por las casas de sus padres. Develación. La voz del Eterno se dirige siempre a la voluntad, Moisés, y al sacerdocio interior, Aarón. Ambas fuerzas deben trabajar unidas. Los hijos de Coat representan las fuerzas más sutiles de la transmutación. Contarlos es examinarlos, reconocer qué aspectos de la energía sexual están listos para el servicio sagrado. Mensaje. 3 de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para hacer obra en el tabernáculo del testimonio. 4 Este será el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio, en el lugar santísimo. Develación. 30 a 50 son edades simbólicas que señalan madurez espiritual y plenitud de fuerza creadora. Solo quien ha alcanzado tal madurez puede servir en el tabernáculo interno, el corazón iluminado. Los hijos de Coat trabajan en el lugar santísimo, es decir, en la médula espinal y en el cerebro, donde resplandece la presencia divina. Allí se custodia el arca de la alianza. La energía sexual transmutada, la sejina en el hombre y en la mujer. Mensaje. 5 Cuando se hubiere de mudar el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. 6 Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima el paño todo de cárdeno, y le pondrán sus varas. Develación. El velo simboliza el misterio del sexo. Cuando el alma se dispone a caminar en nuevas etapas de la iniciación, los sacerdotes internos, Aarón y sus hijos, es decir, las fuerzas del corazón y de la mente consagradas al espíritu, deben cubrir el arca. El arca del testimonio es la energía sexual transmutada, el gran arcano. Esta siempre se cubre con el velo del secreto, porque solo a través del silencio y la castidad se preserva el poder del espíritu. Las pieles de tejones representan la protección contra las tentaciones del mundo y de la carne. El paño cárdeno, azul oscuro, es el color de lo espiritual, símbolo de la conciencia despierta que vela el arca. Las varas son los 2 canales de energía, Ida y Pingala, por donde asciende la serpiente ígnea del Kundalini. Mensaje. 7 Y sobre la mesa de la proposición extenderán el paño cárdeno, y pondrán sobre ella las escudillas, y los cucharros, y los tazones y las cubiertas. Y el pan continuo estará sobre ella. 8 Y extenderán sobre ella el paño de carmesí colorado, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones. Y le pondrán sus varas. Develación. La mesa de los panes de la proposición es la mente iluminada por la gnosis.
El pan continuo es el pan de la sabiduría, el pan de la transustanciación, Cristo en nosotros. Los vasos y utensilios son las facultades anímicas que deben mantenerse puras para recibir la Eucaristía interna, la fuerza del Logos. El color carmesí es el fuego del Cristo, el sacrificio y la sangre redentora. El fuego debe siempre estar cubierto con la protección de la pureza, pieles de tejones, y sostenido por las varas del equilibrio sexual. Mensaje 9. Y tomarán el paño cárdeno, y cubrirán el candelero de la luminaria, y sus candilejas, y sus despabiladeras, y sus platillos, y todos sus vasos del aceite con que se sirve. 10. Y lo pondrán con todos sus vasos en la cubierta de pieles de tejones, y lo pondrán sobre las varas. Develación. El candelero es el árbol de la vida dentro del hombre, las 7 lámparas son los 7 chakras. El paño cárdeno protege la luz de la conciencia. Los vasos del aceite son los vehículos sutiles que se nutren del aceite de la transmutación sexual. De nuevo aparece la misma ley. Todo lo santo debe resguardarse en la castidad, pieles de tejones, y elevarse por medio de las 2 columnas de la energía creadora, las varas. Mensaje 11. Y sobre el altar de oro extenderán el paño cárdeno, y le cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. 12. Y tomarán todos los vasos del ministerio, con los cuales se ministren en el santuario, y los pondrán en el paño cárdeno, y los cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y los pondrán sobre las varas. Develación. El altar de oro es el corazón transfigurado por la oración consciente. Debe cubrirse con la espiritualidad, paño cárdeno, y con la pureza de la castidad, pieles de tejones, siempre sostenido por las columnas energéticas. Los vasos del ministerio son las virtudes y poderes del alma. Estos deben envolverse en la espiritualidad y guardarse bajo la pureza, nunca profanarse con lo vulgar. Las varas recuerdan que todo poder se fundamenta en la energía sexual sublimada. Mensaje 13. Y quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él el paño de púrpura. 14. Y pondrán sobre él todos los vasos con los cuales se ministren. Las paletas, los garfios, los braseros, y los tazones, todos los vasos del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sobre las varas. Develación. La ceniza simboliza lo que ha sido consumido por el fuego de los sacrificios. Una vez purificado el altar del corazón, se extiende el paño púrpura, color de la realeza espiritual, símbolo del Cristo Rey que habita en el alma. Los instrumentos del altar son las herramientas de la transmutación y el sacrificio consciente. Todos deben guardarse bajo la pureza y la disciplina, sostenidos en la fuerza de las columnas energéticas. Así se preserva la santidad del ministerio. Mensaje 15. Y tan pronto acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los vasos del santuario, cuando el campamento se hubiere de mudar, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Mas no tocarán cosa santa, porque morirán. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio. 16. Pero al cargo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, estará el aceite de la luminaria, y el perfume aromático, y el presente continuo, y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo, y de todo lo que está en él, en el santuario, y en sus vasos. Develación. Los coatitas representan las fuerzas instintivas y activas del hombre, que deben llevar lo sagrado, pero sin tocarlo directamente. El que profana el arcano con la lujuria muere espiritualmente. Solo los iniciados pueden manejar los misterios del sexo, los demás deben cargar con disciplina, sin traspasar el límite del secreto. Eleazar representa al alma iluminada. El aceite de la luminaria es la energía sexual transmutada que enciende los 7 chakras. El perfume aromático es la oración del corazón puro. El presente continuo es el sacrificio constante del iniciado. El aceite de la unción es la gracia del Espíritu Santo. Todo el tabernáculo interior, con sus vasos y misterios, depende de la custodia del alma fiel que sabe administrar con pureza las fuerzas del ser. Mensaje 17. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: 18. No cortaréis la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. Develación. El Señor interno, el íntimo, instruye siempre al alma, Moisés, y a la mente sacerdotal, a Aarón. Toda ley divina desciende de lo alto al corazón y de allí a la mente iluminada. Los coatitas representan la fuerza activa, la voluntad en la obra interior. No se deben cortar porque sin la energía activa, sin el trabajo sobre sí mismos, ningún iniciado puede sostener el tabernáculo interno. Mensaje 19. Mas esto haréis con ellos, para que vivan, y no mueran cuando llegaren al lugar santísimo. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su ministerio, y en su cargo. 20. No entrarán para ver, cuando cubrieren las cosas santas, porque morirán. Develación. El lugar santísimo es el sexo, el sancta sanctorum. Nadie puede penetrar allí sin dirección sacerdotal.
Aarón y sus hijos simbolizan la mente y las facultades superiores consagradas que asignan a cada fuerza su justa función. De este modo, la energía no destruye, sino que vivifica. El profano que intenta fisgonear en el misterio del arcano sin estar preparado muere espiritualmente. Lo santo debe ser velado. El que penetra con lujuria o curiosidad sacrílega cae en la muerte segunda. Mensaje 21. Y habló el Señor a Moisés diciendo. 22. Toma también la cuenta de los hijos de Gersón por las casas de sus padres, por sus familias. Develación. Los gersonitas simbolizan las fuerzas de la devoción y del sentimiento. Deben ser contadas, es decir, disciplinadas y ordenadas dentro del alma. El sentimiento, sin orden degenera. El sentimiento iluminado edifica el santuario. Mensaje 23. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para hacer obra en el tabernáculo del testimonio. Develación. La edad de 30 a 50 representa madurez espiritual, el período en el cual el alma puede realmente trabajar en lo interno. 30 simboliza las tres fuerzas primarias desarrolladas. 50, el Pentecostés, la plenitud del Espíritu Santo. Mensaje 24. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. 25. Llevarán las cortinas del tabernáculo, y el tabernáculo del testimonio, su cubierta, y la cubierta de pieles de tejones que está sobre él encima, y el pabellón de la puerta del tabernáculo del testimonio, develación. El oficio de Gersón es el servicio de lo externo, las cortinas, los velos, lo que cubre. Esto significa que el sentimiento se encarga de preservar el misterio, de cubrir lo santo con el velo del amor y de la devoción, para que no sea profanado. Mensaje 26. Y las cortinas del atrio, y el pabellón de la puerta del atrio, que está sobre el tabernáculo y sobre el altar alrededor, y sus cuerdas, y todos los instrumentos de su servicio, y todo lo que está hecho para ellos. Así servirán. 27. Conforme al dicho de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todas sus cargas, y en todo su servicio. Y les encomendaréis en guarda todas sus cargas. Develación. El sentimiento regula los accesos al alma. Las cortinas y puertas simbolizan las pruebas del camino. El corazón vela y custodia lo que entra y lo que sale, las emociones, los pensamientos y las obras. La mente sacerdotal, Aarón, debe guiar al sentimiento, Gersón. Si el sentimiento actúa sin dirección de la mente iluminada, cae en fanatismo o error. Si obedece al sacerdocio interior, se convierte en un guardián del tabernáculo. Mensaje 28. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo del testimonio, y la guarda de ellos. Será por mano de Itamar, hijo de Aarón sacerdote. 29. Contarás los hijos de Merari por sus familias, por las casas de sus padres. Develación. Itamar es la obediencia interna. El corazón debe someterse a la ley de la mente sacerdotal. Solo así el sentimiento cumple su misión. Guardar y servir los santos sin desviarse. Merari simboliza la fuerza del trabajo pesado, el esfuerzo y la resistencia. Es el aspecto del iniciado que soporta la disciplina y las pruebas más duras del camino. Mensaje 30. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años, los contarás. Todos los que entran en compañía para hacer obra en el tabernáculo del testimonio. 31. Y esta será la guarda de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo del testimonio. Las tablas del tabernáculo, y sus barras, y sus columnas, y sus basas, develación. La madurez espiritual también se exige en Merari. Nadie puede llevar los grandes pesos de la obra esotérica si no ha alcanzado cierto grado de conciencia despierta y de fuerza interior. Merari se encarga de los fundamentos. Las tablas, las columnas, las basas. Esto significa que la fuerza de la resistencia sostiene toda la estructura del templo interior. Sin disciplina, sin perseverancia, nada se edifica. Mensaje 32. Y las columnas del atrio alrededor, y sus basas, y sus estacas, y sus cuerdas con todos sus instrumentos, y todo su servicio. Y contaréis por sus nombres todos los vasos de la guarda de su cargo. 33. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo del testimonio, por mano de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Develación. El trabajo de Merari es completo. Cuida los cimientos, los cercos, las estacas que sostienen, las cuerdas que atan. Es decir, la fuerza de la perseverancia mantiene unida la vida del iniciado. Cada vaso nombrado representa una virtud o facultad específica que debe guardarse y sostenerse por el esfuerzo. El esfuerzo y la resistencia, Merari, deben obedecer siempre al sacerdocio interior, Itamar. La disciplina es ciega cuando no está guiada por la inteligencia iluminada, pero cuando obedece al alma sacerdotal, se convierte en fuerza constructiva del tabernáculo interno. Mensaje
34 Moisés, pues, y Aarón, y los príncipes de la congregación, contaron los hijos de Coat por sus familias, y por las casas de sus padres. 35 Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años. Todos los que entran en compañía, para ministrar en el tabernáculo del testimonio. 36 Y fueron los contados de ellos por sus familias, 2750. Develación. Coat representa la fuerza activa y ejecutiva de la obra. Los 2750 simbolizan la acción de la voluntad disciplinada y consagrada. El número indica que pocos son los que en verdad trabajan en la santidad de la obra, como